De la noche y es la hora de opinar. Hoy continuamos con nuestra cobertura especial en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Hoy vamos a platicar con tres personajes muy singulares. Primero, con el padre Solalinde y Ana Luz Minera, que están presentando Los Migrantes del Sur, un interesante libro que aborda el trato que los mexicanos le damos a los migrantes que atraviesan nuestra frontera sur y que llega a ser peor al trato que reciben los mexicanos al cruzar la frontera hacia los Estados Unidos. Después voy a charlar con Salomón Chertorivsky. Él es secretario de Desarrollo Económico de la Ciudad de México, pero es autor de la introducción de un libro muy interesante titulado Ingreso Básico, que contribuye a mejorar la situación de la pobreza de millones de personas en el mundo y en particular en México. Un tema muy interesante, esta cuestión del ingreso básico. Y para terminar, en el marco del ciclo Los acosos de la civilización que se llevó a cabo en la FIL de Guadalajara, voy a entrevistar a Andrew Rojewski sobre la política de seguridad en América y, por supuesto, de lo que ha significado todo el tema del fenómeno de Donald Trump. Así que quédese aquí en Foro TV, que ya comenzó la hora de opinar. Bueno, seguimos en esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro en Guadalajara y me da un enorme gusto de verdad tener en esta cobertura al padre Solalinde. Usted lo conoce, es un gran activista social, es un sacerdote católico, pero que ha tenido una participación muy impresionante en el tema de la defensa de los derechos humanos, en particular el tema de los migrantes que vienen del sur de nuestro país. Padre, ¿cómo está? Muy buenas noches. Bien, gracias. Alejandro, ¿cómo está? Pues contento de estar con ustedes en esta FIL, saboreando, degustando tantos géneros literarios hermosos que nos humanizan y recrean. Gracias por venir, padre. Y también nos acompaña Ana Luz Minera. Ella es antropóloga y junto con el padre Solalinde escribieron este libro de los migrantes del sur, Solalinde. Gracias por venir, Ana Luz. Al contrario, muchas gracias. Gracias por estar con nosotros. A ver, cuéntenos, padre, ¿de qué va el libro? Bueno, el libro va de todo un poco, ya la doctora Ana Luz les platicará más en detalle, pero yo creo que básicamente yo lo que trato de destacar en esta ocasión, sobre todo con un servicio para México, es que los migrantes son un movimiento muy valiente, que tiene dos componentes que son dignos de llamar la atención. Primero, su fe y después su valor. Los migrantes tienen una fe enorme a toda costa, a toda prueba, y también son muy valientes. A pesar de todo lo que les pasa, la migración sigue. En estos momentos en que México vive esta violencia generalizada, donde ya no se respetan ninguna clase social, donde nos han sembrado de miedo, el mensaje de los migrantes es muy importante. Nos enseña tres cositas. La primera, que somos migrantes, que estamos caminando, que tenemos que caminar con valor. La vida no se puede detener. Dos, que tenemos un acompañamiento de Dios. Dios está con nosotros. Y lo tercero, que es lo más hermoso, que hay esperanza. Este capítulo que estamos viviendo hoy no es el final de la película. Ellos nos llevan hacia un mundo donde no haya fronteras, donde no haya barreras, donde no haya exclusiones y donde de veras reconozcamos no al dinero, sino a Dios como nuestro verdadero Dios. Todo eso hermoso contiene este libro. Pues parecería un mensaje esperanzador, ¿no? Ana Luz Minera. Ana Luz, ¿de qué va el libro? Pues bueno, primero nos brinda una semblanza del padre, quién es, cómo llegó a hacerse religioso, cómo llegó a defender los derechos humanos de los migrantes. Nos habla también de cómo se creó el albergue de Ixtepec, Hermanos en el Camino, que es el principal, aunque no es el único en el que el padre colabora. Y también nos da pues un panorama general de la situación tan difícil que tienen que enfrentar los migrantes centroamericanos en su tránsito por México. Extorsiones, abusos de autoridad, violaciones a los derechos humanos, violaciones físicas, sexuales a niños, mujeres,
adolescentes, homicidios, un montón de cosas atroces que parecen sacados de película de horror. Eso es lo que nos presenta, y al final pues testimonios también concretos de algunas personas que han atravesado por este albergue de Oaxaca. ¿Por qué decidió, padre, usted meterse en este tema? O sea, como sacerdote católico uno puede decidir, pues supongo, como todo humano, ¿no? De decidir, me concentro en este asunto, en este otro. ¿Cuál fue la razón que lo llevó usted a concentrarse en este tema? Bueno, la razón es acompañar pastoralmente a las personas migrantes. Sí. No puede uno no reaccionar cuando uno los ve, que después de 12, 14 horas de tren, sobre un tren carguero, ellos llegan con hambre, con sed, llegan sin nada, ¿verdad? Y además con experiencias terribles de violencia, y quedarse con los brazos cruzados. No se puede hacer eso. Bueno, mucha gente sí lo hace. Sí, se queda con los brazos cruzados. Yo no pude hacerlo. Yo no pude hacerlo, y fui con mi obispo, le tuve que negociar, ¿verdad? Pedir que me dejara, pero en el fondo era una estructura contra otra estructura mental. Era un poder contra un deseo misionero de servir y acompañar a los migrantes, y entonces sí lo pude hacer. Tuve que buscar mi propio camino, tomar mis propias decisiones, aún en contra de varias personas que no estarían de acuerdo en que yo tomara esa decisión, pero me volví de ser residente a ser misionero itinerante como Jesús, y acompañar a los migrantes en el camino. Ana Luz, ¿cuentas esta historia? Así es, y de todo lo que el padre ha tenido que enfrentar, que no ha sido menor. Ha puesto en juego su vida misma, ha sido amenazado, ha sido golpeado, ha sido encarcelado, acusado de traficante de personas, en fin, todo esto se narra. Incluso se intentó quemar el albergue, y con él adentro, y con algunos migrantes que estaban en ese momento. La misma población de Ixtepeque, por motivos de ignorancia, de discriminación, pues no estaban de acuerdo con que el padre creara el albergue en esta región, porque los migrantes son asociados con la delincuencia, con el pandillerismo, con la descomposición social, con las drogas, y esto pues no necesariamente es así. Pero también el gobernador Ulises Ruiz, claro, que estaba haciendo pensaba, él soñaba hacer un negociazo con los migrantes, claro, y también el presidente municipal, ¿verdad? Son autoridades que asusaban al pueblo para que estuvieran en contra de nosotros, claro. ¿Querían dinero? No, querían que yo me fuera, que me largara, como me lo dijeron, para dejarle libre el negocio con los migrantes que llegaban a Ixtepec. Por eso, pues querían dinero, digamos. Obviamente. Era parte del tráfico, digamos. Y no querían pesitos, querían dolaritos, porque ellos estaban pensando en dólares, como fue después los secuestros, en dólares. Ahora, a mí lo que me llama la atención es, nosotros nos quejamos mucho los mexicanos de cómo tratan a nuestros compatriotas en Estados Unidos, pero, híjole, yo no sé si nosotros tratamos igual o peor a los centroamericanos aquí en México. Muchísimo peor, muchísimo peor, sí, porque asesinatos, o sea, una violencia exacerbada, que nadie se la merece. No es lógico que un niño tenga que ser secuestrado o violado o vivir experiencias atroces o desaparecido, quedar en el anonimato a tan corta edad. Padre. No, es que yo he calificado, después de 13 años de caminar con ellos, Leo, yo he calificado lo que está pasando con los migrantes como lo que dice el libro, ni más ni menos que un holocausto. Sí. Porque es una desaparición, un genocidio que ahorita no podemos cuantificarlo, no se puede, pero que algún día sí se va a poder hacer. ¿Quién lleva a cabo esta política de represión? Yo lo puedo decir. Son muchas. No, es, en primer lugar, la primera violencia que ellos sufren es la presión de Estados Unidos sobre el gobierno de México, que mal traduce la seguridad por el atropello a los derechos humanos. Eso ya no es culpa de Estados Unidos, es culpa de México. Y eso empieza en Tapachula, digamos, ¿no? Donde en todo el territorio nacional. Pero donde hay agentes incluso estadounidenses controlando, ¿no? Ahí hay, fíjate, sí, ya no están mandando sugerencias. Ellos personalmente ya están supervisando la frontera sur. Es correcto. Y entonces el crimen organizado también, que hace de ellos un negocio, es algo muy difícil de verdad. Pues sí, los migrantes son vistos como una mercancía, un negocio, y entonces las autoridades se coluden con las bandas delincuenciales, y esto es lo que agrava el problema y que no se
publiquen, que no puedan darse a conocer los datos verdaderos. Hay muchas fosas clandestinas, hay muchos casos que quedan en el anonimato porque ¿Por qué no los matan? se puede. Porque no pagan, por... La mayoría de veces sí es así, porque no pagan la cuota que se les pide sobre el tren o cuando los asaltan en las rutas, en el camino, pero pues es que ya es la violencia de personas que están mal, están dañadas mentalmente, emocionalmente, porque no es necesario asesinar a alguien si no tiene dinero, porque le puedes quitar, ¿no? Asaltarlo. Y además, ¿qué les puedes quitar a personas que vienen en búsqueda de mejores oportunidades de vida? Son poquísimos los que realmente traen dólares consigo o el apoyo de algún familiar en Estados Unidos. La mayoría viene con lo que trae puesto. Padre. Si yo pudiera pasar, mira, veo un tren lleno de migrantes arriba, ¿no? La bestia. La bestia. Sí. Entonces, si tú ves así en masa a los migrantes, no ves nada. Pero si tú logras sacar un solo migrante, hombre o mujer, lo sacas y te das la oportunidad de escucharlos, de convivir con ellos, si se puede, meses o mejor todavía años, vas a descubrir algo sorprendente. Que cada persona de las que vienen ahí son muy valiosas, que tienen muchos recursos, que tienen muchos valores y que tienen una gran capacidad para hacer amistad y para preocuparse por los demás. Yo lo tuve con Beto Donis Rodríguez, que fue hasta hace poco, unos meses, el coordinador de la casa, y fue mi brazo derecho, ¿verdad? Desgraciadamente lo mataron. Pero fíjate, una sola persona se quedó. ¿Lo mataron? Claro. En un año habían pasado 66,000 migrantes, ¿sí? En un año. De esos migrantes yo cuento a Beto, José Alberto Donis, que se quedó él solo, un guatemalteco. Pero ¿quién iba a decir que él que se quedó? Obviamente le pusimos atención, lo formamos, todo eso. Llegó a ser el alma del albergue, llegó a ser un defensor de derechos humanos a toda prueba. O sea, que es una maravilla. Yo lo veía que a pesar de su edad, pues era, no lo estoy idealizando, tenía sus errores también, pero era sabio. Era sabio, era generoso, sobre todo muy preocupado por los migrantes. Yo digo, es una maravilla, uno solo. Si nos diéramos la oportunidad de conocer una vida migrante, nos llevaríamos la sorpresa de pensar todo lo que ellos valen, lo que tienen, lo que son capaces de hacer. Bueno, y hay que decirlo, la mayoría de los que vivimos en este continente, la gran mayoría, somos inmigrantes. O sea, tenemos una historia de inmigrantes, de Europa, de África, en fin, ¿no? En ese sentido, deberíamos ser más receptivos al sufrimiento de los migrantes. Leo, pero existencialmente todos somos migrantes. Bueno, también, si ya lo quiere ver así, no, totalmente, es que padre, claro, que ver. Totalmente, pues sí. ¿Cuántos años nos quedan de vivir aquí? Y se termina nuestra migración y adiós. ¿Y qué nos llevamos? Nada. Ahora, me quedan pocos minutos si quisiera, porque usted empezó con un mensaje muy de fe y de esperanza, pues evidentemente por el credo católico que tiene esos valores. ¿Cuál es la solución, padre, a esto? ¿Cuál es la solución? La solución para mí no es otra más que volver a Dios. Dejar al Dios dinero, dejar al Dios mercado, dejar de corromper nuestras relaciones, marcar nuestras relaciones horribles con un interés pragmático, volver a Dios y luego volver a nosotros mismos. Los migrantes son una gran oportunidad para reflexionar. Los migrantes somos nosotros. Yo le he llamado al migroma humano el punto de observación más profunda que tienen los migrantes, que nos permiten ver lo que ellos son, pero también lo que nosotros somos, lo que hemos sido, lo que estamos siendo y lo que podemos ser. Ana, ¿tú qué dirías? Pues sensibilizarnos con esta problemática. No debemos naturalizar la violencia. Los secuestros y las extorsiones y los homicidios no deben ser vistos como algo normal. Y bueno, pues de manera tangible y práctica ayudar al albergue a través de la compra de este libro, porque la idea es recaudar fondos para la reconstrucción. Bueno, en un inicio era para apoyar todas las necesidades del albergue, pero ahorita lamentablemente después de los sismos de septiembre el albergue prácticamente quedó destruido no me y diga. se necesitan Estamos viviendo en más carpas. recursos. No me diga, pero todo el istmo es igual, Leo.
Leo, todo el istmo es igual. A ver. Estamos viviendo en carpas, ¿sí? ¿Y cómo los podemos ayudar? Más allá de comprar el libro, ¿hay una manera de donarles dinero, en fin? Eso mejor hablamos en otra ocasión, porque la verdad es que todo el istmo está igual. Nosotros, fue sorprendente dormir en mi tienda de campaña, una camita, un escolta, yo en medio, y en otra cama, una mujer escolta. Ahí tuvimos que estar. Es una sensación hermosa por una parte, porque te libera de muchas cosas materiales. No, bueno, sí se cayó. pero ¿por qué no, o sea, si van a abrir una posibilidad de donarles dinero, padre? Bueno, está en internet la posibilidad, pero no es lo más importante. Lo más importante... No, pero claro que es importante, porque pues, a ver qué podemos hacer los chilangos o los tapatíos, pues yo creo que nos están viendo. Dicen, oye, pues yo quiero aportar, ¿por qué? Digo, yo sé que gracias, Leo. Desgraciadamente el dinero pues es una constante en este mundo, no más que una variable. Es un medio, entonces, es un pues medio. Sí, por eso, entonces un medio para ayudarlos. Entonces, ¿se puede a través del internet, padre? Sí. ¿Sí? Y es necesario para esta clase de labores altruistas, y además el padre es realmente alguien sumamente honesto, cuyos fondos llegan a sus manos, les da un buen uso, o sea, desde luego. Eso lo garantizo. ¿La iglesia está involucrada en esto? Mira, padre, fíjate que curiosamente... Como institución, digo, ¿no? Sí, tenemos un episcopado conservador. Sí. Sin embargo, en tratándose de los migrantes, son bien solidarios. Ah, qué bueno. Y se han preocupado de coordinarse con la Conferencia Episcopal Norteamericana y están haciendo muy buen trabajo. Porque sé que la Iglesia Católica ayuda mucho a nuestros migrantes mexicanos. Sí, definitivo, sí. Así es. Hay un compromiso muy grande. Y digamos que es muy compatible con el, discurso pastoral del Papa Francisco, ¿no? Sí, aunque no le hemos llegado a él, ¿eh? ¿No? No, claro que no. A ver, ¿por qué, padre? No, porque él es totalmente comprometido con los migrantes, pero también con un cambio en la iglesia y todo eso. Y nosotros ahí vamos, poco a poquito. Pues bueno, pues así se cambian las instituciones, sobre todo una que tiene más de 2000 años, padre, sí, ¿no? pesadita, gordita. Es que, como dicen por ahí, no es lo mismo darle la vuelta al Titanic, ¿no? Exactamente. Sí cuesta trabajo, ¿no? Pero ahí vamos, caminando con alegría y con esperanza. Oiga, pues qué libro más interesante, Los migrantes del sur, Solalinde, en autoría del propio Alejandro Solalinde y Ana Luz Minera. La editorial es Sin Frontera y ya está a la venta, ¿no? Sin Frontera es la colección, la editorial Sin Frontera. es Yus, y el grupo editorial Lince. Ah, es de editorial Yus, correcto, perfecto. Gracias por venir, Ana. No, Leo, gracias, padre. A ustedes. Un placer tenerlo Muchas aquí, de gracias, verdad, Leo. y muchas felicidades. Muchas de gracias. verdad, yo sé lo amenazado que ha estado usted históricamente, y sin embargo ahí sigue, y yo todos mis respetos, de verdad, y toda mi admiración por la labor que usted hace. De verdad, gracias, Ana Luz. También nada más como última propuesta, que a través de conocer este contexto, pues también la gente puede no solo sensibilizarse, sino también informarse para que podamos exigir mejores políticas migratorias y mejores derechos a favor de los migrantes. Y que se cumplan. Y de los seres humanos en general, no ser ciegos ante esta problemática, porque si no nos convertimos en cómplices. Desde luego. Y yo creo que también pasa, ya lo platicaremos otra vez, también por la cooperación que tiene que tener México en Centroamérica para evitar la migración. O sea, también, pues digo, son gente que está emigrando por la violencia, por las malas condiciones económicas, sobre todo la violencia, La violencia expulsa a mucha gente de Centroamérica. Como Chenaló. Como Chenaló. En Chiapas también es injusto eso. Es correcto. Es injusto. Así es. Claro. Así es. Gracias, padre, gracias. Gracias. Y seguimos aquí en esta cobertura especial desde la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.